El peso de las ideas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de amplitud modulada. Muy buenas noches a quienes nos verán a las 11 de la noche en C7 Jalisco y muy buenos días a quienes nos escucharán por C7 Radio el día de mañana. Hoy, como todos los jueves, nos acompaña el doctor Pablo Arredondo con temas muy importantes o muy interesantes que han surgido el día de hoy y que, pues aquí en La Báscula, el peso de las ideas, vamos a tratar de abundarlos con otra óptica de lo que se ha publicado el día de hoy. Tenemos 3 temas para el día de hoy a su consideración, y digo a su consideración porque les dejo los números de teléfono. Quisiéramos que nos llamaran 3641-7414, 3640-2131, el Twitter de 1070, arroba 1070 Noticias, el mío, arroba S. Ramírez Robles, y el del doctor es P. Arredondo R. Arroba P. Arredondo R. Entonces esperamos sus llamadas, esperamos sus mensajes, nos dará mucho gusto contar con ellos. Doctor, 3 temas el día de hoy. 1, se va Alfredo Castillo a un año, quien fue nombrado alto comisionado para combatir la inseguridad del narcotráfico, el ambulantaje, la balcanización y todo lo que estaba pasando en Michoacán. Y en un año, pues pareciera que hay como 2 constantes, al menos. 1, que la tuta sigue ahí, y 2, que ya no hay autodefensas, o por lo menos no evidentes como había, ¿no? Un año si lo resumimos. Primer tema. Segundo, en unos foros que hubo ayer, la Segov, en unos foros que hubo ayer, la Segov, un funcionario de la Segov dijo que 3 de cada 4 municipios en el país son vulnerables ante la delincuencia, están en riesgo de ser infiltrados. Habló del 75% de los municipios del país. El tema es, nada más en números es una cosa escandalosa. Entonces quisiéramos abordarlo, quisiéramos verlo. Y un tema muy interesante que veremos en los últimos 2 bloques, le vamos a dedicar más tiempo a la organización Oxfam, que es un colectivo internacional de organizaciones no gubernamentales que va desde think tanks hasta cuestiones ambientalistas, que se han caracterizado básicamente en un principio por luchar contra el hambre en el mundo, pero en los últimos años, dentro del hambre, han sido de esta lucha contra la hambruna, han sido de los grandes luchadores contra el uso de organismos genéticos mejorados, digo yo, modificados, dicen otros, OGMs o transgénicos, como se le conoce. Entonces, abordemos el primero. Vamos, doctor, si te parece bien. Michoacán y Alfredo Castillo se va después de un año. ¿Cmo ves? Bueno, en efecto fue sorpresivo. Yo creo que nadie lo había calculado. Por lo pronto, si hace 2 días hubieras preguntado, todo el mundo te hubiera dicho que no veía ninguna señal al respecto. Pero bueno, la política, la realpolitik, llamémosle así, está llena de misterios de pronto y de movimientos y de situaciones que se tienen que leer con el riesgo de equivocarse, con toda franqueza. Se tienen que leer porque suceden en ese momento y quien los analiza no tiene todos los elementos en la mano. Pero bueno, hay conjeturas y las conjeturas, están vinculadas de una u otra manera, primero con el momento electoral. Yo creo que es indiscutible que hay que considerar el momento electoral. De hecho, ya hay algunas versiones periodísticas que circulan por ahí que mencionan que, esta es una decisión del presidente de la República con miras a permitirle a los partidos que el clima electoral en Michoacán no se vaya a enrarecer por la presencia de una personalidad, de un personaje que tiene los poderes que tiene o tenía el comisionado especial. Como si no estuviera enrarecido aparte. Como si no estuviera ya enrarecido, pero esta es una de las versiones, y es una versión de hecho oficial que corre, ¿no? En ese sentido, ni siquiera es una versión así lo mencionó de la Osorio oposición. Chong, ¿no? Osorio Chong mismo, ¿no? Por otro lado, hay una especie de balance de salida que pretende hacer sentir que la labor del excomisionado Castillo fue una labor extraordinaria,
que se cumplieron muchos objetivos, que se, digamos, pudieron aprender a una gran cantidad de cabecillas del crimen organizado que funcionan o que operan o operaban en el Estado, pero que claro, siempre hay algún punto ahí pendiente, como puede ser el caso de la tuta. Del jefe. El jefe de jefe de todos, ¿no? El capo de todos los de capos. él para abajo sí detuvieron a casi todos. Exactamente. Él sigue haciendo videos y siendo una estrella de YouTube. Por cierto, lo relacionan como queriéndolo minimizar como un personaje muy mediático, como un extraordinario hombre que maneja las comunicaciones. Claro. Pero junto con las comunicaciones maneja muchas cosas, sí. Y hay evidencia de que él tiene, digamos, bajo su influencia a una gran cantidad de personajes de la política, funcionarios, de local, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ese arroz negro, como le podrían llamar, esa piedrita en el zapato, pues que es una gran piedra, pues queda sin resolver. Por otra parte, hay conjeturas sobre si en el fondo de la salida del comisionado hubo una conflicto y una pugna entre la propia Secretaría de Gobernación y con el excomisionado Castillo. Esta se deriva de una nota que aparece el día de hoy en el periódico, en el diario Índigo, donde se sugiere que hubo un conflicto, una tensión para presionar sobre quién podría ser el candidato del PRI a la gobernatura del estado de Michoacán. Y de alguna forma la posición del secretario de Gobernación con la posición del excomisionado no eran coincidentes y que pudo haberse resuelto a final de cuentas, esto ya es mi abono, esto no lo dice Índigo, mi abono, pudo haberse resuelto con la salida del excomisionado Castillo. Entonces, bueno, hay muchas versiones posibles. Lo que no se puede negar es que en Michoacán las situaciones no han cambiado sustancialmente. No hace cuánto se vivió el suceso de Apatzingán con esa cantidad de muertos. Sí, 10, 12, entre ellos. ¿Quién ha dicho que las armas han dejado de circular ahí? ¿Quién ha dicho que está desactivada los modos de operación del crimen organizado, el negocio de la extorsión, el negocio del secuestro, el negocio del narcotráfico? ¿Quién ha dicho que eso se acabó? Eso no se ha acabado. Entonces, hacer un balance demasiado positivo de esto es creer, pues no sé, en los cuentos de hadas, sinceramente. En un año no se resuelve, por desgracia, una situación como la que vive Michoacán, como la que vive Guerrero, como la que vive en varias zonas de nuestro país, que están profundamente descompuestas. Sí. Y no son las únicas, las nuestras también, pero ahí... sobre todo las colindantes, ¿no? Las colindantes, ¿no? Es decir, están profundamente descompuestas, el tejido social está deshecho completamente, la autoridad no es respetada y, con toda franqueza, el riesgo en este momento es que el crimen pueda aprovechar la coyuntura electoral para sumar posiciones en lugar de restarlas. Sí, pareciera que el viejo libro, la vieja liturgia del PRI sigue funcionando. ¿Ya hay candidato? Si cuando hay candidato, habiendo gobernante, el candidato empieza a tomar decisiones, pues ahora que no lo hay, que es oposición, o sea, está el PRD en el gobierno, entra un candidato priista y empieza a tomar decisiones. Sí, una de las decisiones es, a ver, si voy a ser el candidato, quítenme a este señor, claro, que me permita a mí pactar, acordar, moverme y no tenerle que estar consultando todo el tiempo qué es lo que hay y qué no hay que hacer. Y acabas de tocar un tema muy importante que nos vincula a nuestro siguiente bloque, que es este asunto de que no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos en el país. Como lo decíamos la semana pasada. Así es, ese es uno de los principales problemas. Y si en Michoacán fue de los lugares donde más se vio este asunto, pues ahora Segov, la propia Secretaría de Gobernación, lo confirma y por lo menos y pone un dato que ojalá lo matice o profundice o nos explique, pero nada más decir que el 75% de los municipios en México son vulnerables a la delincuencia, creo que asusta a más de uno
y pensaría en la inversión y en muchas otras cosas. Regresamos en un minuto a La Báscula, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Pues quisiera que fuera paranoia como esta de Black Sabbath, pero no lo es. 75% de los municipios en México vulnerables al crimen, dijo un funcionario de Segov ayer en foros organizados en el Senado. Estamos de regreso en La Báscula, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Déjenme comentarles, nos acompaña como todos los jueves el doctor Pablo Arredondo, quien dirige el Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Les dejo la página web donde pueden encontrar documentos muy interesantes, difíciles de encontrar en otro lado. Gran parte del trabajo que hace el instituto es un think tank, es un equipo que se dedica precisamente a pensar, a diseñar, a razonar y a digerir documentación complicada para que nosotros la podamos tener, sea asequible a nosotros y podamos acceder a ella. Les dejo la página www.gobernanza.udg.mx. Así es. Doctor, y los números para que se comunique con nosotros: 3641-7414, 3640-2131, los Twitter, @1070noticias, @sRamírez-Robles y @PArredondoR. Esperamos sus llamadas, nos dará mucho gusto tenerlas. Hablábamos entonces, vulnerables 3 de cada 4 municipios. Eso es muy delicado, muy delicado. Y fíjate que yo en un principio dije, bueno, ¿cómo es que una fuente oficial, un funcionario de la Secretaría de Gobernación lo plantea? Y te lo digo porque me tropiezo con una nota periodística de hace un par de años, de enero del 2012, precisamente, en donde se reporta... 3 años. Hace 3 años, precisamente, se reporta un estudio y unas declaraciones de Edgardo Buscaglia, que es un connotado y conocido indagador, investigador de problemas de seguridad y de seguridad nacional en América Latina, diría yo, y en el mundo, que preside el Instituto de Acción Ciudadana. Y entonces ellos mencionaban que el 71% de los municipios en México, bueno, ellos lo que decían, estaban infiltrados ya por el narcotráfico. O sea, hace 3 años ya era el 71 según una organización, y hoy un funcionario oficializa una cifra parecida. Sí. Y dice, y la hace crecer. Y dice que son vulnerables, que son infiltrables. Infiltrable, ¿eh? Habría que ver qué tanta información tienen más allá de esto para sopesarlo, pero esto es delicadísimo. El municipio es la base de la organización política nacional, es el fundamento. Se supone que la instancia gubernamental de más contacto con el ciudadano. Más inmediata, es la que nos tiene que resolver los problemas más ingentes, más cercanos, más próximos. Y si esa instancia está infiltrada por intereses de otra naturaleza, entonces habría que preguntarse cómo se puede gobernar un país así. ¿Cómo se puede gobernar un país así? Mira, se ha especulado mucho sobre si México padece, digamos, de lo que se llama los síntomas de un Estado fallido o no. Y yo creo que hay que ser muy serios con esto y muy responsables con esto. Pero en efecto, un Estado que no puede controlar la seguridad y un Estado que no puede generar servicios básicos a su comunidad, pues es un Estado que no está funcionando bien. No sé si llamarle fallido completamente, pero es un Estado que no funciona bien. Ahora, ¿qué resulta y por qué es importante?
El problema no está en el diagnóstico nada más. El diagnóstico nos dice una cosa. El problema es ¿y cómo se resuelve esto? En efecto, existe la idea de que al quitarle las atribuciones, que por cierto es muy delicado porque es anticonstitucional, al quitarle las hasta ahorita, atribuciones, ¿no? Se va a modificar la Constitución para poder tener mando único. La Constitución. Pero si le quitas las atribuciones al municipio, entonces corres otros riesgos también. Centralizar los mandos policíacos y de seguridad no necesariamente va a resolver el problema. Esa es una conjetura que yo hago. Así como no resolvió el problema de la lucha contra el narco, el recurrir al ejército. Recurrir al ejército agravó en más de un sentido las cosas y terminó dañando a la misma institución del ejército, ¿no? Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es otra, no es nada más policíaca, no es un tema de carácter policíaco, es un tema de carácter social. Es decir, está faltando reconstruir los pactos sociales a nivel de las comunidades para evitar precisamente que quienes no tienen que estar ahí no estén, que no gobiernen quienes no tienen que gobernar, y que la corrupción se empiece a diluir de alguna manera, porque en el fondo esto es corrupción. Claro, y la corrupción es un camino de ida y vuelta. No es solo aquel funcionario que es corrupto en sí, sino también aquel ciudadano que busca la corrupción para obtener los beneficios, porque está la puerta abierta. Claro, ¿no? O sea, es muy complicado este tema, y cuando hablaba de vulnerabilidad, yo me quedaba pensando, ¿será solo vulnerable o solo hablaría de vulnerabilidad en el caso de miembros de la delincuencia que entran al gobierno, o también está hablando de miembros de la delincuencia que entran a las escuelas, a los clubs, a toda una sociedad y la impregnan desde abajo hasta que la hacen normal? Resulta normal tener, yo recuerdo, no me tocó a mí, pero en mi generación, el ahora fallecido, el Tigrillo Arellano, estudiaba en el Fray Pedro de Gante y era compañero de muchos compañeros míos. O sea, más infiltrada no podía estar la sociedad. ¿A qué le están llamando vulnerabilidad? ¿Es vulnerabilidad del municipio como instancia social o es nada más la gubernamental? No, yo creo que están hablando, en primerísimo lugar, a la posibilidad de que el crimen organizado imponga autoridades. En primerísimo lugar, a aquellas autoridades que se encargan de la seguridad. Y después, a las propias autoridades políticas. Y yo creo que eso sí está sucediendo en algunos municipios, en algunos ayuntamientos. Yo creo que el atractivo es mucho. Digamos que las ganas de imponer las condiciones en que se tiene que gobernar y controlar además la seguridad de un municipio, pues yo creo que están en la agenda del crimen organizado claramente. El problema es si eso lo vas a aniquilar simple y sencillamente supliendo a las autoridades municipales por autoridades centrales. Esa es la gran pregunta. Tú acabas de decir, el problema está en una escala de valores que manejamos los ciudadanos y en una serie de dinámicas que facilitan la corrupción. Y mira, de crimen organizamos podemos hablar también de intereses que quieren posicionarse en las políticas públicas, que quieren modificar los reglamentos, por ejemplo, de construcción, voy a ponerte un ejemplo, de un ayuntamiento, para poder hacer lo que ellos quieren, ¿no? Son otras formas de influir y de penetrar, digamos, de torcer las políticas públicas en favor de ciertos intereses muy específicos. Claro. Yo creo que tienen que abundar en esto, ojalá Segov lo haga, porque una cifra así tan fuerte nos puede llevar a pensar nada más que todo el México rural, vamos a suponer que el urbano no esté infiltrado, pero por lo menos todo el México rural, con esta cifra estaría todo infiltrado. O algunos municipios urbanos también, no lo sabemos. Vamos a regresar a hablar del hambre en el mundo, del reparto de la riqueza, en el mundo, el estudio de Oxfam. Regresamos en un minuto a La Báscula, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Listen, how many times must the
El peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. La mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Y bueno, aunque The Cure dice que los niños no lloran cuando tienen hambre, vaya que lo hacen. Y uno de los verdaderos problemas que tiene la humanidad es precisamente ese. El reparto de la riqueza que lleva, entre muchas otras cosas, no solo a la guerra, lleva al hambre de muchísimas personas, miles de millones de seres humanos en el mundo, que en México, por ejemplo, nos tienen por lo menos a 30 millones de mexicanos con problemas de marginación alimenticia. 30 de los 120, o sea, mínimo eso. Oxfam, esta organización que les decíamos al principio del programa, presentó en Davos este foro de los ricos, este foro creado para los ricos, pues, es un balneario en verano, es un centro de esquí en invierno, donde se reúnen todos los grandes ricos del mundo. Presenta un documento donde dice, y es el primer punto que quisiera tocar, el 1% de la población del mundo concentra la mitad de la riqueza del mundo. 1% de la población del mundo tiene la mitad del dinero, bueno, la mitad de la riqueza, porque ahí van incluidas acciones, propiedades, etcétera, etcétera. Sí. 99% tienen la otra mitad. Sí. Y esto pareciera que es una tendencia que solo lleva a que se reduzca el número de personas. Ese 1% se puede convertir en 0.5 o se puede convertir en 0.3, pero la riqueza del 50 puede pasar también al 60 o al 70. Y está habiendo una tendencia y prende un foco, pues creo que rojo intermitente, Oxfam. ¿Cómo la ves? Sí, mira, Sergio, te voy a corregir, me vas a disculpar. No, por no favor. Es el 50%, es el 48%. Bueno. En este momento. Quise redondearlo. En este momento. Pero en efecto se calcula que en un par de años, hacia el 2016, de seguir esta tendencia, el 52% de toda la riqueza del mundo va a estar en manos del 1%, de la población. Bueno. Es decir, tú te puedes imaginar el grado de polarización, de desigualdad, de brecha que hay entre los más ricos y los que no lo son. Pero a esto hay que añadirle que dentro del 99% no todos son pobres. Uh-huh. Ahí, dentro del 99%, hay su escala, ¿sí? De forma tal que el 80% de la población pobre, en realidad, concentra el 5.5% de la riqueza. Y hay un 20% que concentra el resto. Digamos que hay unos súper ricos, inmensamente ricos, una barra de muy ricos y luego una barra de muy pobres. Déjame ver si lo puedo ejemplificar para nuestra audiencia. Si ponemos a 10 personas y ponemos 10 pesos, uno de ellos tiene 5 pesos. 2 de ellos tienen 4 pesos. Es decir, les tocan de a punto 5 pesos, les toca 50 centavos a estos 2. Y los otros 8 restantes, no son 7, porque son, el resto se reparten 5 pesos. No menos, 5 menos los 2 de los otros, se reparten 3 pesos. 3 pesos. Entre los otros 8 personas. O sea, realmente, pues, se entienden muchos de las molestias que existen en el mundo contra muy poquitas personas. Se entiende que el mundo está viviendo momentos muy absurdos. Las diferencias siempre han existido, las divisiones han existido, el capitalismo tiene 200 años de vivir sanamente, entre comillas, de una crisis a otra. Sobrevivir. Sí, de una crisis a otra y no se muere, y quién sabe si se vaya a morir en el futuro muy cercano, pero el hecho es que lo que sí ha generado es una creciente concentración de la riqueza. Y esa creciente concentración de la riqueza está poniendo en tela de juicio muchas cosas. No es un problema de carácter moral,
de los ricos y los pobres, ¿no? Es un problema de supervivencia. Ujú. Es decir, ¿qué hace ese 80% de la población del mundo que vive con el 5.5 de la pobreza? Digo, de la riqueza. O sea, el 5.5 de la riqueza mundial se tiene que distribuir entre el 80%. ¿Cómo vive ese 80%? ¿Qué capacidad tiene para desarrollarse humanamente, para resolver sus problemas de salud, para educarse, para divertirse, para ser un ser humano digno? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Con el 5.5%. Sí, en nuestro ejemplo le tocarían 5 centavos. 5 centavos. 5 centavos Sí. de esos 10 pesos al 80%. Al 80%. Entonces, ¿cómo se lo distribuyen? Y los análisis, que por cierto no tienen como fuente a alguien subversivo. Déjame decirte que la fuente en la que se alimenta el informe de Oxfam, que tiene por cierto el título de Tenerlo todo y querer más, tiene entre otros fuentes informativas a Forbes, como se le quiera llamar, que es esta publicación Ujú. que permanentemente está reportando la situación de las grandes corporaciones y de la riqueza. Sí, hasta en los el narcos, mundo. hasta el Chapo está ahí, Los ¿no? narcos aparecen ahí, y de un banco suizo, Ujú. ¿sí? Del Swiss Bank, Credit Bank, que también reporta la situación de la riqueza, de la distribución de la riqueza en el mundo. Este es un problema muy serio a nivel mundial que se refleja obviamente en las sociedades. Hay sociedades más polarizadas y hay sociedades menos polarizadas. Yo te puedo decir que Suecia es un país muy rico, donde no hay en la lista de los 100 primeros hombres más ricos un solo rico. solo sueco, ¿no? México es un país que no es rico, en donde tenemos varios ricos de Entre los primeros primerísimo 100. nivel. Para Sí. empezar, el primero. El primero. El número 1 lo tenemos aquí. Entonces, Bueno, pero es libanés. No es libanés, es bien mexicano. No, es que en Líbano dicen que es suyo. Cuando vas y dices que eres mexicano, te dicen inmediatamente, Carlos Slim. Sí, claro, No, claro. ojalá, papá. Oye, no vaya a ser como aquel gobernador de Chihuahua que dijo, yo no soy libanés, yo no soy de Chihuahua. Chihuahua es mío. ¿sí? No voy a decir lo mismo sobre el Líbano, ¿verdad? En fin, lo que te quiero decir, estamos frente a una realidad impactante. Que el 1% de la población tenga el 48% de la riqueza mundial es algo que debería preocuparle a todo el mundo. Y además, que de acuerdo a las tendencias, esto va a ir creciendo. Sí. Es decir, cada vez van a concentrar más riqueza. Ese 1% cada vez va a concentrar más riqueza y ese 99% cada vez va a tener menos riqueza. Y uno de los problemas de esta brecha, de enorme brecha, es que cuando se tiene poco, alcanza para poco en lo más mínimo, en lo más necesario. Salud, alimentación, vivienda, o sea, lo mínimo. ¿De qué estamos hablando? Realmente en México, bueno, tenemos zonas, no más eso, 30 millones de... Muy deprimentes. 30 millones de mexicanos. No es comparación, pero Sí. cuando ves Sudán, cuando ves aquellos lugares llenos de moscas, etcétera, bueno, sí, seguro hay en México. Y el tema es que mientras no se atienda esto de manera global, va a ser muy complicado que muchos países puedan resolver. Déjame darte otro dato que sorprende porque es un dato del informe, que dice si 80 personas en el mundo poseen la misma riqueza que el 50% más pobre de la población mundial. Es decir, 3.500 millones de personas comparten la misma cantidad de riqueza que 80 personas. Solamente para darte una idea de lo que es la magnitud de la concentración de la riqueza. Y esto no es obra de la divinidad, es obra de los seres humanos, de los sistemas a través de los cuales generamos riqueza y la repartimos. No es un problema divino, digamos, ¿no? Es un problema social. Profundamente social, y yo creo que eso es lo que tendremos que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para corregir estos desequilibrios que se reflejan aquí también?
Aquí también. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Porque también esto es también un reflejo de muchos de los desequilibrios o de las prácticas discriminatorias de las propias sociedades. En el específico caso, por ejemplo, de la mujer, del piso pegajoso, del techo de cristal, una serie de cosas que yo quisiera que pudiéramos ver con un poco más de detalle. Creo que el estudio es muy bueno muy bueno en muchas cosas, pero es la primera vez que yo veo que dan soluciones. Plantean soluciones. Y recuerda una que a lo mejor algún día podemos tratar con detalle, que es plantean la necesidad de mejorar los salarios mínimos. Así es. Y fíjate, en este de país que haya, primero. se planteó la importancia. Primero de que haya salarios, porque hay muchos países que no los tienen. Bueno, yo te pongo el caso mexicano. Sí. Se planteó la importancia de actualizar el salario mínimo, de ponerlo a otro nivel, y hay una resistencia tremenda. Que tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos resistamos a que un salario que de por sí es indigno y puede ser un poquito menos indigno, no pueda ajustarse? ¿Cómo es posible? Pues por eso tenemos los niveles de desigualdad que tenemos. Sí. Y por eso existen, entre otras cosas, las salidas fáciles también, ¿no? Sí. Es decir, si el trabajo no te da, pues entonces tienes que buscar otros medios, ¿no? Claro, la delincuencia, cualquier otro mecanismo que te permita crecer al margen de la honestidad. Hasta hacerte político. Bueno, todavía está estructurado eso, ¿no? Sí, claro. Regresamos, vámonos a un corte, regresamos en un minuto. Son 7 puntos los que Oxfam plantea para resolver. Quisiera que los abordáramos con un poquito, es poco tiempo, pero que por lo menos los enunciáramos. Creo que para la audiencia va a ser muy rico. Regresamos a La Báscula, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Y aprovecho para decirles que no solo tenemos la mejor opinión, sino también tenemos la mejor música. Y agradecemos a Sol Pérez Ballín, que nos hace el favor de todos los días poner con especial cuidado la música que escuchan. Y doctor, regresamos a este tema. Decíamos, 1% tiene el 50%, 2% tiene el 80%, y el 0.06 le queda al 80%. Pero de entre de eso de 1%, de los ricotes, ¿dónde se concentran los más ricos? Sí, bueno, de acuerdo con el informe de Oxfam, las fortunas más abultadas son aquellas que están relacionadas primero con el mundo de las finanzas, es decir, con los bancos. Mira, una de las grandes cosas que yo creo que nos escandalizan a todos. Los bancos, las acciones. Los bancos, el mundo financiero, pero los bancos no quiebran en ninguna parte del mundo. Ni cuando quiebran. Lo rescatan. Uno de los grandes problemas que a nosotros nos sucedió, recordarás bien, con el error del 94, de diciembre del 94, y que acaba de suceder en el 2008 a nivel global, a nivel mundial, es que la banca quebró prácticamente, pero fue rescatada. ¿Y quién paga el rescate? Nosotros mismos. Nosotros. No lo pagan los banqueros. Sin embargo, los banqueros están entre los hombres, las corporaciones banqueras, digamos, y los banqueros entre los hombres más ricos del mundo. Y junto con ellos, es de llamar la atención, de acuerdo con el informe de Oxfam, las corporaciones y los capitales más fuertes están en el mundo de las farmacéuticas y de la salud. Lo cual es impresionante, es decir, porque ellos tienen bajo su influencia las posibilidades de investigar o no y de desarrollar medicamentos para atacar una serie de problemas de salud muy, muy importantes en el mundo. Y sin embargo, lo hacen con sus criterios y a su manera. Y cuando hablamos de salud, hablamos desde la desnutrición hasta la lucha contra el cáncer o el SIDA. El SIDA, el cáncer, el ébola, lo que le quieras poner. Pero viene desde el mínimo que sería la desnutrición. Ahora,
otra cosa que es muy importante, estos dos tipos de capitales que operan en el mundo gastan una gran cantidad de recursos, de dinero, para influir en las políticas públicas de los gobiernos. Oxfam da datos al respecto, la cantidad de millones de dólares En que se cabildeo, en gastan lobbying. en el cabildeo, en el llamado lobby, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que las cámaras de diputados, los organismos reguladores, terminen favoreciendo sus intereses, para que no se desarrollen reglas que puedan atentar Afectarlos, o claro. afectarlos, ¿no? En ese sentido, pues por eso yo decía, esto no es gratuito. Es decir, esta gran acumulación de capital y desarrollo de capital no es el producto nada más de una casualidad, es el producto de estrategias específicas y concretas, ¿no? Ahora, lo interesante, como tú decías también, es que Oxfam dice, hay acciones que se pueden emprender por todos los gobiernos, por todos los países y por todas las sociedades que podrían matizar estas grandes polarizaciones. Plantea estas 7 grandes acciones, ¿no? Plantea Si 7 quieres, acciones. les voy dando lectura ¿Cómo y no? las vamos comentando. ¿Cómo La no? primera, frenar la evasión fiscal de parte de las grandes empresas y los hombres más ricos. Oxfam asume que son ricos básicamente porque evaden impuestos. Está comprobado que en todo el mundo, incluyendo nuestro querido país, los ricos, los más ricos, pagan menos impuestos. Sí. Es decir, el ciudadano común y corriente, proporcionalmente a los recursos que obtiene, paga muchísimos más impuestos de los que paga una corporación o un gran empresario o un gran rico, digamos. Claro, tú y yo estamos en el 25% de los ciudadanos que pagamos el 75% de los impuestos. Nosotros somos Y estamos en el cautivos. mismo decil que están ellos, ganando Así es. cientos de miles de millones, ¿no? Así es, en Segundo, efecto. porque si no el tiempo nos Sí. va a invertir en servicios públicos gratuitos y universales como la educación y la salud. Pero total y absolutamente, por eso decía, a ver, ¿cómo vas a resolver los problemas de salud cuando la salud va a depender de empresas privadas que tienen intereses de otra naturaleza? ¿No? Su interés no es la salud pública. Entonces, invierte la investigación a desarrollo en materias, sobre todo como la salud. E invierte en que los sistemas de salud pública funcionen. Estamos viendo un Están deterioro homologados, tremendo del seguro social, estamos viendo un deterioro tremendo de muchos servicios públicos de salud porque no hay recursos, hay que invertirles. claro. Estamos viendo a 5 de cada 10 chicos que se quedan fuera de la universidad. ¿Por qué? Porque no hay recursos. O no hay que decisiones, invertirles. exactamente. Es decir, ¿a dónde le están poniendo el dinero los quienes hacen las políticas públicas, ¿no? Tercera, distribuir el esfuerzo fiscal, o sea, los impuestos que se pagan de forma justa y equitativa, trasladando la carga tributaria del trabajo y el consumo al patrimonio, el capital y las rentas. Es decir, dejemos de pagar impuesto por trabajar, el impuesto sobre la renta, O por consumir. o por consumir, y paguémoslo por lo que tenemos. Por lo que tenemos. Por lo que tenemos, por la riqueza Claro, que tenemos. Es que pagamos mucho por consumir y pagamos muy poco por lo que tenemos. O sea, Adam Smith y todos los liberales del mundo se vuelven a morir si leen esto, pero a final de cuentas el problema es tan grande que sí se tiene que pensar por lo menos en empezar a avanzar Lo esto, que tienes ¿eh? que hacer es encontrar políticas compensatorias Claro. que equilibren, digamos, ¿no? Claro. Que vayan igualando las cosas. Sí, ¿no? grabar el consumo es la fácil. Mira, hace poco hubo un gran escándalo en este país. Se vendió el Banco Nacional de México por una suma 15 impresionante. mil millones de dólares Y no se pagó un centavo de impuestos. de impuestos por eso. Es decir, ¿eso se vale? Pues obviamente no se vale. No se vale. No es ético. Tú vas y compras una barra de pan y pagas 15%. 15, 16. 16% de impuestos Sí, sí, por sí, eso. sí, ¿no? porque ya es alimento chatarra. Así es. 4. Fijar un salario mínimo para que todos los trabajadores alcancen un nivel de vida digno. En muchos países del mundo no existe el salario mínimo y hay dos aproximaciones, la que tenemos nosotros y la que, por ejemplo, se hace en Brasil
en Brasil, que es un ingreso mínimo, no un salario. O sea, todos, como todos pagamos impuesto al consumo y todos tenemos derecho a recibir un salario mínimo un ingreso mínimo que nos permita vivir. Cualquiera de los dos, pero hay muchos países que no lo tienen y otros que los tienen mal como el nuestro. Sí, muy recientemente en México surgió la propuesta de homologar, de ajustar el salario mínimo a otros niveles. Y ha habido, por desgracia, una gran oposición. Yo diría como ciudadano, y invitaría a todos los ciudadanos que están a punto de ir a las urnas, que piensen muy seriamente si su representante va a apoyar una propuesta de esta naturaleza, que creo que es fundamental. Sí. 5. Lograr la igualdad salarial y promover políticas económicas a favor de las mujeres. Sí. No es un mito. En México, en todo el mundo, por más civilizados, las mujeres ganan menos en igualdad de capacidades. Y tienen dos grandes problemas. Lo que se le llama el piso pegajoso. Cuando quieren despegar, tienen que elegir entre atender a su familia y sus hijos, porque no hay estas políticas públicas, y el techo de cristal, que no se ve, pero no las permite llegar a los mandos directivos. Que lo pongan aquí, lo que habla es que el mundo en su conjunto tiene un gran problema de género. Sí, el mundo no ha resuelto las diferencias de género, no. En algunos lugares son más marcadas, como tú lo acabas de decir, pero está constatado que en muchos trabajos las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres no reciben la misma remuneración. Y segundo, que hay trabajo que hacen las mujeres que ni siquiera recibe remuneración y no es reconocido. Como el del hogar. Como el trabajo del hogar. 6. Garantizar sistemas de protección social adecuados para las personas más pobres, incluido un sistema de garantía de ingresos mínimos. Sí, mira, un sistema de protección a los sectores más vulnerables. ¿Quiénes son? Los niños, los ancianos, ¿sí? Es decir, las nuestras son sociedades que abandonan a esos sectores prácticamente a su suerte. Y yo creo que una sociedad que tiene niños abandonados y ancianos abandonados no es una sociedad viable. No es una sociedad viable, esa es la palabra, me robaste la palabra. 7. Hacer de la lucha contra la desigualdad un objetivo internacional. Sí. Se ha luchado en el mundo en su conjunto por la paz. Se ha luchado el mundo en su conjunto por los derechos humanos. Se ha luchado por las minas, las minas antipersonales. Había una serie de luchas que a veces parecen modas, y esta que debería ser la gran lucha, el dedo en la llaga en Davos. Mira, en nuestro país simple y sencillamente perdóname que lo diga así, hay partidos políticos ridículos que andan abogando por los derechos de los animales en los circos. Perdón que lo diga así, pero no están abogando por la igualdad social. Sí. Es el Partido Verde, agenda, ¿no? Desgraciadamente así funciona, pero hay quien todavía les cree eso, es decir, cuando deberían de estar interesados en equilibrar estas al menos ver las dos cosas, ¿no? O sea, si van a hacer esto, sí podrían tener las otras discusiones. No tengo en contra nada de los animales en los circos, pero creo que los seres humanos somos prioritarios en este sentido, ¿no? Sí, bueno, cuando ves estos números sí te dejan dudar, ¿no? Más que interesante el documento, sí. Creo que nos van a hacer favor de subirlo a la página del instituto. Está ya en la página del instituto. Sí, repito la página web porque valdría la pena que lo vieran con detalle. Es www.gobernanza.udg.mx. Y bueno, pues yo aprovecho, Pablo, para agradecerte. Y bueno, pues nos vemos el siguiente jueves con más temas de análisis como estos, claro, y agradecerles mucho a los radioescuchas, a los televidentes, por estar con nosotros en La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Gracias. Gracias, Sergio. La Báscula, el peso de las ideas.